Bien, bueno, llegamos a... Se ve bien, ¿no? La diapo, por las dudas. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Sí. Buenísimo, arrancamos entonces. Eh, Hoy llegamos, bueno, al último tema. Este tema sobre algunos tópicos de Big Data es la primera vez que está dentro del programa de base de datos masivas. Es súper importante que empiecen a descubrir alguna de estas nociones de, bueno, un ecosistema de Big Data, las principales aplicaciones, ¿sí? Quizás por ahí quede un poco lejos la implementación de alguna de estas cosas a veces porque muchas veces están pensadas para problemas que son realmente muy grandes y muchas veces las vemos un poco como lejanas, pero van a ver hoy con algunos ejemplos que va a mostrar Juan y Maxi, que hay frameworks que probablemente se puedan llegar a usar para algunos problemas más chicos y que después prototipar algunas soluciones que después escalen en otros ambientes más complejos. Entonces, vamos a empezar con esta clase. En principio, los conceptos que vamos a tratar de abordar son, bueno, una definición bastante genérica de Big Data, ¿sí? Las problemáticas de las Bs le puse, porque siempre se va agrandando el conjunto de las Bs que explican, digamos, el fenómeno del Big Data. Arrancó siendo tres, donde una de ellas claramente era el volumen, ¿sí? Pero bueno, eso después se fue extendiendo a... La última vez que vi eran 8. Sí, sí, bueno. Acá vamos a ver cuatro, Hay que son 4, son las como más. Sí, sí. las cuatro más importantes, o no sé si llamarla más importante, pero sí como las de referencia que uno tiene que tener en cuenta. Esa cuarta que entra es súper importante porque habla de la veracidad. Ahora vamos a llegar ahí. Y después vamos a pasar a ver algunos conceptos de Hadoop, Apache Hadoop, y digamos, como sus dos principales caminos, explicar un poquito de qué trata ese ecosistema Hadoop y concentrarnos en algunas nociones del file system distribuido que provee y su soporte a frameworks de programación que descansan sobre esa infraestructura Hadoop o sobre ese core, digamos, que son MapReduce, que es el más nativo, ¿sí? de los frameworks, y después una variante que es Spark, Apache Spark. Todo acá tiene Apache adelante, así que no voy a andar diciendo Apache Hadoop, Apache Spark, Apache MapReduce, ¿sí? Es todo Apache, así que vamos a ir reduciendo un poco eso. Bueno, con respecto al concepto de Big Data, un poco habíamos estado conversando cuando, cuando estuvimos cuando hablamos en aquella primera, en la clase perdón, se me hizo una laguna. El proceso de En la descubrimiento clase de de KDD. Data Lake, hablamos de DRI, todo eso. Yo un poco había hecho unas explicaciones un poco básicas de Big Data. La idea del Big Data tiene que ver con, estamos hablando de estudiar, ¿sí? Un poco lo que dice ahí, estudiar la forma de analizar y extraer sistemáticamente información, abordando de otra manera esos grandes conjuntos de datos extremadamente grandes o complejos para ser tratados con aplicaciones de procesamiento de datos tradicional. Es decir, un poco explicando esa definición, hay otras más que tienen que ver con conjuntos de datos que debido a su tamaño y complejidad no es posible que los podamos procesar con tecnologías y metodologías convencionales o pensar en un paradigma
que permite la colección, almacenamiento, gestión, análisis y visualización de grandes conjuntos de datos. ¿Sí? Acá grandes conjuntos de datos no basta para las definiciones, sino datos que son complejos. Por ejemplo, datos no estructurados, como pueden ser datos provenientes de textos, ¿sí? O datos provenientes de streaming de datos, es decir, tengo un flujo de datos que no es posible que sea almacenado en una base de datos, y ese flujo necesariamente tengo que ir tratándolo conforme va llegando, y eso tiene una complejidad y tiempos de respuesta, también problemas que vienen de algunas redes de sensores, que no solo no vienen no estructurados, sino que vienen con alta velocidad, ¿sí? Y probablemente se necesite dar una respuesta en tiempo real. Entonces, bueno, esas son algunas de los desafíos del Big Data. Por otro lado, también podemos como resumirlo, porque muchas veces hay mezclas de conceptos con Big Data, pero en resumen lo que podemos decir también interpretando todas estas definiciones que yo les comentaba es que se mueve, digamos, la capacidad de cómputo de lo que serían las capacidades de escritorio cuando me queda chica la máquina, mi máquina personal para algunos análisis o para procesar algunos datos, y me tengo que mover, tengo que desplazar ese problema a un entorno de cloud computing, no únicamente de cloud, porque puede ser que tenga mi propia infraestructura, ¿sí? No sé, en la universidad tengo un supercluster, tengo capacidades de cómputo masivo, y bueno, podría pensar en mover ese procesamiento que me queda grande para mi máquina, desplazarlo a un entorno de cómputo masivo, ¿sí? Ya sea la nube, sea alguna infraestructura local, pero salgo de las herramientas tradicionales, ¿sí? Salgo de los software de escritorio, alguna suite estadística, ¿sí? Que usaba antes. Bueno, ya ahí tengo que empezar a pensar el problema en descomponerlo en otras operaciones, pensar en algunos frameworks de desarrollo, lenguajes de programación, digamos, mover eso a otro plano que tenga soporte para cómputo masivo. El dilema este de las 4B del Big Data que estábamos charlando, inicialmente comenzó planteándose, digamos, como Big Data, digamos, como un término bastante antiguo, pensando en la limitación de espacio, ¿sí? O la gestión del volumen de datos, ¿sí? Pensando en que no sé, los sitios web, la cantidad de contenidos que generan, la cantidad de teléfonos celulares que hay disponible en el mundo. Ahí habla de 6 billones de personas tienen teléfono. Imagínense el volumen de datos que eso genera. O si pensamos en todas las redes sociales que consumimos y la cantidad de gente que participa de esos foros sociales, ¿sí? El volumen se vuelve inmanejable casi para cualquier organización. Eh, Después también la informatización de los estados, ¿sí? Que ya la mayoría de todos los trámites se hacen de manera digital. Bueno, todo eso y suma, digamos, hace que la mayoría de las organizaciones tengan grandes bases de datos ya, o en estado creciente constante, y se vuelvan problemas bastante difíciles de manejar a la hora de generar herramientas para dar soporte a la toma de decisiones. Por otro lado, la velocidad. Sí, la velocidad tiene que ver con analizar algunos flujos de datos o dar respuestas en tiempo real o casi real. ¿Qué significa eso? Y que hay una decisión que se debe tomar, que no puede tener un delay excesivo, sino que tiene que ser cercano a real time. Por ejemplo, un problema de Big Data puede ser conducir un auto de manera autónoma, ¿sí? No puedo quedarme procesando horas para darle una respuesta ante un objeto que se me atravesó, ¿sí? Esas cosas tienen que ser
súper rápidas, y la respuesta para esas decisiones tiene que estar en tiempo real o casi real, ¿sí? Otra de las B, que son, digamos, clave dentro del Big Data, es la variedad, ¿sí? La diversidad de formatos en los que viene la información, o, digamos, y que tenemos almacenado. Piensen que casi la mayoría de los datos que hay almacenados digitalmente, ¿sí? La mayoría de todo ese volumen no está estructurado. ¿Mm? Las bases de datos convencionales, como ustedes las conocen, basadas en modelos relacionales y cuestiones de ese tipo, son la mínima cantidad de los datos que están guardados. Después, si empezamos a pensar en cantidad de bytes, la mayor cantidad de todo ese espacio son datos no estructurados o semiestructurados. Eso requiere un ataque, digamos, a ese problema bastante particular. Si ustedes piensan que todos los algoritmos que estuvimos viendo hasta ahora en la materia requieren que uno les provea una tabla, ¿sí? Uno arma un data frame y a partir de ese data frame empieza a hacer operaciones o de preprocesamiento, digamos, de integración de datos, pero siempre estamos hablando de una tabla, de un esquema que va a permitir que uno pueda hacer algunas operaciones con esos datos. Bueno, el pasaje de esos datos sin estructuras, identificar entidades ahí adentro, pasar eso a un formato de matriz, es súper complejo en muchos aspectos y requiere, por un lado, poder de cómputo, mucho trabajo manual a veces, ¿sí? O una carga de ETL muy fuerte, y es uno de los desafíos del Big Data, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que todo eso, si tenemos que dar respuestas en tiempo real, tenemos gran volumen, cómo manejar esa variedad de datos? Y por otro lado, la velocidad, ¿sí? Ver cómo manejamos la incertidumbre de los datos. Esta es bastante clave porque aborda muchas cuestiones éticas de la inteligencia artificial, digamos, de la intromisión también en la vida de las personas. Esa veracidad muchas veces también depende de dónde se originaron esos datos, si son datos seguros o son datos generados por bots o por otras herramientas que generan datos. Entonces, siempre ahí, y también las cuestiones ligadas a las respuestas que dan los sistemas de Big Data, digamos, también asociados a esa complejidad, tiene que ver esto de la veracidad con, bueno, si partimos de esos datos poco confiables, bueno, ¿cómo serán? Es imposible que las respuestas que podamos dar también tengan algo de confiabilidad, ¿sí? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, todo bien. Bueno, para retomar un poco de donde habíamos partido en la clase de Data Lake, yo les había hablado un poco de ese contexto donde, bueno, distintas soluciones de Big Data habían ido emparejando algunas cuestiones propias del del data mining o del cómputo masivo, digamos, de la parte de desarrollo, de base de datos. Para todo surgieron, para todos esos caminos, o para todos esos nichos temáticos, surgieron alternativas. En Data Warehouse, la alternativa fue pensar en Data Lake, a través de Drill o algunas otras aplicaciones de generación de lago de datos. En base de datos relacionales que responden a características ACID o obedecen al modelo ACID de manejo de transacciones, ¿sí? Surgen las bases de datos NoSQL con esos esquemas o con esos modelos más relajados, donde, bueno, ese base permite manejar algunas
cuestiones propias, como tratar algo de consistencia eventual, ¿sí? Relajar algunas cuestiones para permitir que los sistemas fluyan sin ser, digamos, ralentizados por los bloqueos, ¿sí? Que genera una base de datos de un modelo relacional. En el caso del área de procesamiento distribuido, algunas de las cuestiones que vienen a jugar como alternativa tienen que ver con el framework MapReduce y Hadoop con MapReduce, Spark, ¿sí? Todo lo que sería un ecosistema Hadoop, que es lo que vamos a ver hoy. A ver, entonces, Hadoop es una herramienta del proyecto Apache, ¿sí? Que provee como o cubre un espacio temático que está abarcado por la gestión de un sistema de archivo distribuido, ¿sí? Provee herramientas para que uno pueda tener un file system distribuido en un clúster Hadoop, ¿sí? Y por otro lado, un framework de programación. Esas dos componentes que forman a Hadoop permiten que ese sistema distribuido que es Hadoop pueda manejar, por un lado, archivos, un framework de programación, y facilita tareas de análisis, transformación, siempre hablando de datasets que son muy grandes, ¿sí? Siempre vamos a hablar de conjuntos de datos que son muy grandes, y estas tareas van a poder ser realizadas generalmente por algunos frameworks, como puede ser MapReduce, ¿sí? Que es uno de los paradigmas, digamos, claves con los que ha evolucionado la tecnología de Hadoop. Bien. Algunas de las características que vienen acompañadas con Hadoop tienen que ver con que, bueno, se trata de un clúster dedicado. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener un clúster Hadoop y no es que tengo otras aplicaciones rondando ahí, no. El clúster Hadoop, cada nodo tiene una función y solamente voy a tener corriendo en ese clúster Hadoop digamos, los nodos propios de la herramienta. Utiliza hardware commodity, ¿sí? Esta acepción de hardware commodity significa hardware de bajo costo, que aplica diferente según seamos Argentina o si seamos un país de primer mundo, ¿sí? Aunque suene cipayo el comentario, pero es así. El hardware commodity, por ahí, en países que tienen mayores recursos, suelen ser, por ahí, servidores que no son servidores súper caros, pero son equipos servidores con algunas características de disco, no sé, hot swap, procesadores, con mucha potencia, digamos, pero que son baratos, ¿sí? Los puedo tener raqueados, puedo tener una granja de servidores enorme. Por ahí la interpretación que se hace a veces o la que hemos hecho nosotros de este concepto, o que se hacía previo a entender hardware commodity como esto, tiene que ver con, bueno, usamos algunas PCs y las ponemos todas formando un clúster, y podríamos tener un clúster Hadoop utilizando PCs. Sí, es posible, pero generalmente ese hardware económico tiene algunas que otras prestaciones. Eso lo estudió bastante Tomás, ¿sí? En su tesis de licenciatura, ¿sí? Por otro lado, decimos que estos clústeres también están preparados para soportar
procesos que son muy largos, ¿sí? Donde la frecuencia de fallo del hardware es una regla y no es una excepción, ¿sí? Es decir, el hardware falla con frecuencia y si tenemos que procesar un conjunto de datos grande, es muy probable que si no tenemos redundancia de hardware o de nodos en ese clúster, el proceso nunca termine. Esto viene de la mano con que, digamos, Google fue uno de los que utilizó Hadoop para su cálculo de ranking, ¿sí? De PageRank, que es el ranking que usa para reordenar los resultados de una búsqueda. Ese ranking se calcula utilizando una matriz que tiene todos los sitios web contra todos los sitios web, ¿sí? Como una matriz de adyacencia, no como, una matriz de adyacencia, donde cada celda dice, bueno, tiene un peso de cuántos links van de un sitio al otro, ¿sí? Y con eso hay un algoritmo, hay un procesamiento de esa matriz, una factorización permite, que permite luego reordenar los resultados de una búsqueda y es lo que hizo que Google sea lo que es, digamos. Mejoró muchísimo la respuesta del buscador. Ahora, imagínense si tienen que hacer una factorización de esa matriz que tiene todos los sitios web contra todos los sitios web. Es una matriz enorme. Bueno, parte del desafío que adoptó Google fue usar Hadoop para realizar esa tarea, ¿sí? Dado que podía hacerlo con hardware de bajo costo, tener múltiples nodos redundantes en ese hardware, bajo el supuesto de que el hardware falla y se rompe, y si yo tengo un montón de hardware, voy a tener nodos rotos con mayor frecuencia. Otra característica que tiene Hadoop es que permite hacer aplicaciones que son trivialmente paralelizables, ¿sí? Esto lo han visto en sistemas distribuidos. Es decir, tengo un proceso que lo puedo descomponer en tareas y luego la integración de los resultados se hace en tiempo lineal. Entonces, es simple paralelizar y luego presentar los resultados. Por otro lado, algo que es clave, el procesamiento en Hadoop es batch, es decir, no es online. Hay algunos artilugios después para hacerlo tipo streaming o usar Spark Streaming, pero inicialmente el procesamiento de Hadoop era en modo batch. Con respecto al procesamiento en escala de tera o petas, dado que mover los datos en una red es un proceso costoso, lo que hace Hadoop en su clúster es distribuir, cuando uno inyecta los datos al clúster, ya va reubicando los cachitos de datos en todos los nodos del clúster y lo hace de manera redundante, es decir, tiene más de un nodo o tiene más de un nodo con el mismo dato, ¿sí? Entonces, ante la falla de un nodo es posible recuperar ese proceso. Y lo que hace es mover el cómputo al nodo. Es decir, como si yo agarraría mi script y lo envío al nodo y le digo, correlo ahí, ¿sí? Eso es mucho más económico, mover un cachito de código, que mover terabytes o petabytes de datos. ¿Sí? Los datos ya están en el clúster ingestados y una vez que tengo los datos ahí, desarrollo aplicaciones y empiezo a correr procesos en los distintos nodos. Otra cuestión que maneja Hadoop, que también lo vimos en Data Lake, es que es ese esquema de lectura, ¿sí? Uno ingesta los datos como vienen, ¿sí? Los métodos en ese file system distribuido, sin hacer cambios, y luego esos datos
hay un proceso de serialización de los datos, es decir, esos datos son convertidos a flujos de bytes, ¿sí? A flujos de bytes que optimizan los procesos de lectura-escritura. ¿Sí? No guardo, si yo tengo un CSV enorme y lo ingesto en el clúster, el proceso Hadoop mismo va a hacerse cargo de generar con ese gran archivo un conjunto de chunks, le llaman, o de pedacitos de datos, los va a serializar y los va a ir distribuyendo por todos lados. Es decir, la lectura, escritura, luego de los procesos o la interacción de los procesos con esos datos, va a tener ligada a operaciones de serialización y deserialización. ¿Sí? Bien, dentro de lo que serían los ecosistemas estos de Big Data, o podemos llamarlo en este caso un ecosistema Hadoop, o lo que sería la arquitectura de Hadoop para esta clase, podemos ver que hay una cantidad bastante extensa de componentes dentro de ese ecosistema, donde vamos a tener, por un lado, el HDFS, ¿sí? El sistema de archivo distribuido, Hadoop, el framework de programación, que sería Hadoop MapReduce, ¿sí? Vamos a tener el yarn. Este yarn lo que va a permitir hacer es distribuir las tareas en el clúster, ¿sí? Va a haber un proceso que va a administrar esa división de tareas, y vamos a tener clusters que se van a comunicar con ese máster, y va a haber interacciones, interfaces de acceso a datos, ¿sí? Y almacenamientos. Y después tareas de serialización de los componentes, ¿sí? Lo que les mencionaba recién, hecho por estas aplicaciones, Thrift y Abro. Herramientas para inteligencia de datos, como puede ser Mahout o Drill, ¿sí? Son las dos. Y bueno, y otras interfaces que no viene al caso. Entonces, el HDFS lo que va a hacer va a ser usado para separar esos archivos gigantes en pequeños bloques de datos, y va a proveer algunas herramientas para que esos datos puedan ser ingestados en los diferentes nodos del clúster. La comunicación entre los nodos del clúster se va a dar a través de protocolo TCP/IP, y como les mencionaba antes, el gestor de datos del HDFS va a hacer réplicas en todos los nodos. MapReduce es el framework de programación, ¿sí? Usado para procesar esos grandes conjuntos de datos que están metidos en el HDFS. El proceso o el job, ¿sí? O la tarea de MapReduce está dividida en tres principales componentes, que los voy a explicar ahora en la otra diapo, pero tiene que ver principalmente con el mapeo, ¿sí? De los datos en diferentes pares de clave-valor, como si tendríamos un diccionario, para esta clave, este valor, y vamos a mapear todos esos datos. Un proceso de shuffle, donde se hace un acomodamiento de los datos, un reordenamiento, y una reducción. Una vez que tengo los datos ya ordenados, aplico una función de reducción, ¿sí? Sobre la misma clave que había definido en el mapper. Y ahí puedo sacar los resultados. Bien. Entonces, ese framework de programación que es MapReduce me va a permitir escribir algunas aplicaciones y distribuirlas en todos esos nodos. Las tareas, entonces, yo ingreso, tengo los datos separados dentro del HDFS, es decir, voy a tener múltiples chunks de datos.
Va a haber un proceso de mapeo, donde esos datos, ahora después vamos a ver un ejemplo que va a mostrar Juan, donde ilustra un poco esto de cómo sería esa tarea de mapeo. Piensen siempre que ese mapeo es una clave valor. Reacomodar mis datos en una especie de hash, donde voy a tener clave y un valor. Estos son resultados intermedios que salen de los mapeos, que tienen que pasar por la tarea de ordenamiento y de shuffle, ¿sí? Antes de ir a la reducción. Entonces esto se reacomoda y pasan a ser aplicados el reductor de datos reordenados, ¿sí? Luego los reductores dan una salida que es combinada por un último proceso. Vengo a fondo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, no. No, no, por ahora no. Bueno, no me dejan tomar agua, ¿no? Preguntan. Bien. Entonces, hasta ahí tenemos uno de los frameworks que funciona con el ecosistema MapReduce, ¿sí? Dentro de todo este conjunto de aplicaciones que interactúan desde el sistema de archivo distribuido, el framework de programación, la gestión de tareas, las interfaces con los datos, almacenamientos, ¿sí? Componentes de serialización, componentes de inteligencia de datos, toda esa... Hay un montón más, van a ver que si buscan ecosistema Hadoop van a encontrar una cantidad impresionante de herramientas, y eso está súper vivo, digamos, va evolucionando constantemente. Una de estas herramientas que surge como alternativa para optimizar y dar mayor funcionalidad al framework MapReduce es Apache Spark. Apache Spark es un framework también de programación de alto desempeño que lo que hace es unificar de alguna manera el motor de cómputo y fijar algunas librerías para el tratamiento de grandes volúmenes de datos. Eso de unificar tiene que ver con que Spark está, digamos, diseñado para soportar un gran rango, una gran cantidad de herramientas, ¿sí? Ya sea de analytics, permite manejar también consultas SQL, ¿sí? Tareas de machine learning, procesar streaming, digamos, integra, es unificado porque habilita un montón de herramientas que ya están concentradas en la API. Y ese Computing Engineer, ¿sí? Engine, perdón, ese Computing Engine tiene que ver con que Spark limita la intervención o el alcance que tiene la librería solamente al motor de cómputo, ¿sí? Entonces, queda de alguna manera un tanto aislado de lo que son los repositorios de datos, ¿sí? No le interesa cómo están, porque los datos van a permanecer muy poquito tiempo en el motor de cómputo. ¿Qué significa esto? Spark, si bien corre en algunas configuraciones, uno puede correrlo sobre un HDFS, ¿sí? O integrado con Hadoop, o con otras plataformas. Spark lo que hace es tratar de mantener aislado ese motor de cómputo de los datos y solamente trae a memoria un conjunto de datos, hace los procesamientos en ese nodo y libera, ¿sí? Por eso mejora muchísimo la performance con relación a lo que sería el MapReduce tradicional. La velocidad de procesamiento que tiene es mucho más alta porque trata de no almacenar datos
en disco, sino que levanta memoria, procesa y libera, ¿sí? Dentro de lo que sería esta suite de aplicaciones, bueno, vamos a poder gestionar, bueno, streamings estructurados, ¿sí? Tienen que tener algún preprocesamiento, alguna semiestructura, herramientas analytics, integración con otros ecosistemas de procesamiento, y gestiona una API también para datos estructurados, variables distribuidas, ¿sí? En cuestiones de bajo nivel de la API, en fin. La arquitectura básica de lo que sería Spark, ¿sí? El Spark Application, tiene que ver con, bueno, un driver de procesos. Esto, lo que está en el cuadrito acá celeste, este cuadro sería una aplicación Spark. Esa aplicación Spark tiene el driver que controla los procesos y un conjunto de, no sé si se ve bien ahí, yo acá no lo veo bien. Yo acá hay unos cuadrados. Sí, se ve perfecto, Santiago. Se ve perfecto. ¿Sí? Ah, genial. Que son los ejecutores, ¿sí? Los procesos de ejecución, a los que este driver le va a delegar tareas. Todo esta arquitectura corre sobre un clúster Hadoop, donde un nodo, por ejemplo, se va a hacer cargo de correr la aplicación Spark. Puedo tener múltiples aplicaciones Spark corriendo en diferentes nodos, y va a haber una gestión también, digamos, es básica, porque acá no está muy bien explicada la interacción que hay entre el clúster y los ejecutores. Puede ser bastante más compleja esta parte de acá también. Pero lo que sí va a haber es un nodo destinado para cada proceso ejecutor, un nodo destinado a cada una de las aplicaciones Hadoop, ¿sí? Y una conexión entre la aplicación y los ejecutores. Es decir, esos ejecutores van a recibir las órdenes, un pedazo de código para que hagan alguna tarea particular. El driver va a ser encargado de correr, y es donde de correr algunas aplicaciones, y es donde va a estar la función main, digamos, de nuestro programa. Y maneja, o tiene la responsabilidad, mejor dicho, de tres cosas. Por un lado, mantener la información, ¿sí? Reúne toda la información, el driver, acerca de la aplicación. Va a dar respuestas a los usuarios que están interactuando con esa aplicación, y va a analizar y distribuir la carga de trabajo en los ejecutores, ¿sí? Esas son todas responsabilidades del driver de procesamiento. El ejecutor, por otro lado, va a ser responsable de correr la tarea que tiene asignada, y tiene dos principales obligaciones, digamos: ejecutar el código que se le asigna y responder cuál es el estado de esa ejecución, ¿sí? El proceso, ese driver o la aplicación lo va a ir encuestando y preguntándole constantemente cómo viene corriendo ese proceso. El Cluster Manager, ese Cluster Manager puede ir variando dependiendo de la infraestructura que yo tenga, ¿sí? Yo puedo correr Spark en mi máquina, en una configuración standalone, ¿sí? Y el Cluster Manager manejará esos procesos sin que haya un clúster subyacente, ¿sí? O podría usar el yarn de Hadoop, ¿sí? Como les mencioné en una de las primeras diapos. Ese yarn de Hadoop lo que va a hacer es administrar el clúster con un proceso master y otros esclavos, y Spark puede conversar con ese gestor de procesos y dividir, asignar, digamos, una aplicación a cada uno de esos nodos del clúster Hadoop a través de yarn. Digamos, entonces,
vamos a poder, esto tiene una potencia muy grande desde el punto de vista que yo puedo ir prototipando soluciones, pensando en algunos procesos ya en mi máquina, y luego escalar esa aplicación a un clúster si lo tengo. ¿Sí? Eso es muy interesante. Bien, ya para ir terminando y pasar a los ejemplos. La API de programación Spark tiene una API muy vasta en cantidad de lenguajes. ¿Sí? El lenguaje como más tradicional es el lenguaje Scala, pero soporta R, Python, creo que Go, alguno de esos otros lenguajes. No sé si Julia también, que es un lenguaje propio para hacer Machine Learning. Pero digamos, tiene una gran cantidad de lenguajes de programación. Cada lenguaje lo que hace, se comunica con la API de Hadoop, y esa implementación está generada, o el acceso a la infraestructura de Hadoop o al framework, está manejado por el driver, ¿no es cierto? Como veíamos acá. ¿Sí? Está manejado a través del driver. Ese driver tiene nombre y apellido y se llama Spark Session. El Spark Session es casi un sinónimo de lo que sería el Spark Application. ¿Sí? Se puede usar de manera intercambiada, digamos. Cuando uno inicializa, digamos, la interfaz para conectarse con la API de Spark, el primer mensaje que uno observa es que se inició el Spark Session. ¿Sí? Entonces ahí ya tengo disponible el acceso a la API. Hay una particularidad, que Spark corre en una Java Virtual Machine, ¿no es cierto? Ninguno de los lenguajes de programación que nosotros usemos va a requerir generar instrucciones o saber conversar con una Java Virtual Machine, digamos, generando instrucciones JVM, ¿sí? Eso se va a encargar siempre el Spark Session, que es el driver, de establecer esa comunicación y traducir las órdenes en un lenguaje de programación cualquiera que usemos a lenguajes, a sentencias Spark. Bien. Hasta acá estamos. Si quieren seguir leyendo sobre Spark, hay un libro que está bastante accesible, digamos, de leer. Acá está el link al sitio, después lo subimos al repo también. Y hay varias, digamos, la presentación esta estuvo hecha con mucha consulta, cosas de la web. Van a encontrar que hay algunas slides de Tommy Del Vecchio, que fue, digamos, que él para su trabajo final de licenciatura montó un clúster Hadoop, hizo algunos procesos y fue muy interesante toda la experiencia que hizo, así que hay un par de diapositivas ahí que están basadas en algunas cosas que hizo Tomás.